nombre es Ariel Baragiola, soy trasplantado renal hace 15 años. Gracias a alguien a quien nunca conocí, que donó sus órganos, hoy puedo decirte a vos que donen los tuyos. Por favor, dona tus órganos y salva vidas. Bueno, este spot que hacemos todos los días y que les recordamos hoy más que nunca tiene un peso porque estamos hablando de la donación de órganos. Es importante tomar conciencia, es importante revalorizar este concepto, hablarlo a nivel familiar para tomar una decisión previamente a someternos a una situación de urgencia que siempre conlleva sufrimiento y dolor y falta de claridad. Tenemos consultas que nos llegan a través del mail y a través del Facebook. Está la doctora Casi. Sí, hoy vamos a contestarle a Edith, que nos pregunta porque ella tiene un mioma, un fibroma en el útero de 7 milímetros y pregunta si hay alguna manera de reducirlo con medicamentos sin que caiga en la cirugía. Mira, Edith, en líneas generales, si el mioma no da síntomas, el fibroma no da síntomas, se lo observa, no trae mayores inconvenientes, pero cuando realmente trae síntomas, hemorragias o algún otro tipo de problema, en líneas generales, digamos, se soluciona operándolo. No hay medicamento hoy en día demostrado para que se pueda reducir. Gracias, Andrea. Bueno, me voy al living. Allí están los doctores Pablo Barros Esqueloto y la doctora Carolina Rumbo. Vamos a hablar del trasplante de intestino en chicos y en adultos. Ellos pertenecen a la Fundación Favaloro y son de alguna manera los precursores de esto en nuestro país porque es algo relativamente novedoso, ¿es así? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. Es algo novedoso, es algo que se había hecho hace mucho tiempo en Argentina, pero sin éxito clínico, y a partir del 2006 que se comenzó a hacer en Fundación Favaloro, y bueno, hoy en día se realizan con... ¿A partir de qué enfermedad o de qué patología se llega a un trasplante de intestino? Porque es algo que en general no se habla. Hablamos del corazón, de la insuficiencia cardíaca, de los pulmones, del páncreas inclusive, de la médula ósea, pero no hablamos del intestino. Bueno, a partir de varias patologías, y difieren ellas entre los pacientes adultos y los pediátricos, pueden ser alteraciones congénitas para el caso de los chiquitos, malformaciones del tubo digestivo, alteraciones de la superficie que recubre el intestino, la superficie absortiva, también alteraciones congénitas o alteraciones de la motilidad. Muchas de ellas causan síndrome de intestino corto, estas alteraciones congénitas, también en adultos el síndrome de intestino corto, es decir, la pérdida de la longitud intestinal en gran parte por causas, complicaciones, por traumatismos, accidentes de tránsito, todas aquellas o tal vez patologías tumorales que lleven a pérdida de gran parte del intestino. O sea, que se puede tener un tumor en el intestino y por ende necesita ser parte del extirpado como si sería otro cáncer en otra parte del cuerpo, ¿no? Tumores benignos. O tumores benignos también, benignos, que son obstructivos y por ende no dejan funcionar correctamente el intestino. O es necesario sacar mucha cantidad de intestino, mucha longitud, y lo que queda de intestino de cantidad en centímetros no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Yo que soy, tengo la enfermedad celíaca, me vienen todas estas dudas a la cabeza, pero por ejemplo, aquellas personas que sufren y que tienen divertículos y que sabemos que pueden provocar un deterioro bastante importante del intestino y que le extraen parte del intestino, ¿también podrían ser pacientes posibles de un trasplante? Absolutamente. También, o sea, de una patología que puede ser menor, deriva en una complicación por esto de que el intestino no termina siendo lo suficientemente largo. Igual lo que hay que tener en cuenta es que lo que se trasplanta habitualmente es el intestino delgado, no el intestino grueso, y el intestino grueso es el principal lugar donde están los divertículos. Fenómeno. Bueno, y acá la compatibilidad, ¿cómo es? ¿Es la misma que en otros órganos? ¿No es tan rigurosa? No sé, estoy imaginándome yo cosas. Tal vez sea un poco más rigurosa en este sentido. Se hace compatibilidad por grupo sanguíneo, también se hace compatibilidad inmunológica, pero una cosa que es muy importante al momento de la decisión de aceptar o no un determinado donante para un determinado receptor es el tamaño. Claro. El tamaño del intestino, el tamaño del donante no puede ser mucho mayor o mayor que de aquel paciente que va a recibir el trasplante.
Ahora, pensando en que lo que se le da es la posibilidad de un intestino más largo, ¿puedo yo ser donante de una hermana o de alguien, de algún familiar que tenga esta coincidencia en cuanto a al espesor o a la cavidad y yo tengo un margen para sacarme parte del intestino? Hoy día no son tantos, no han sido tan buenos los resultados con donante vivo para trasplante intestinal y casi en ningún centro del mundo se hace. Ah, ok. Entonces es con paciente cadavérico en general. Generalmente con paciente cadavérico. ¿Y hay conciencia o es difícil encontrar un intestino? Hay conciencia, es difícil, digamos, porque... Ambas cosas. Ambas cosas, pero el problema principal es que sí, la cantidad de pacientes receptores de todos los órganos generalmente es superior, muy superior a la cantidad de donantes cadavéricos que existen. Y con respecto al trasplante en sí, ¿es una operación complicada? ¿La recuperación es compleja? También estamos hablando de un paciente que necesita ser inmunodeprimido, o sea, todo igual a otro tipo de trasplante. Sí. ¿Sí? Las cirugías son cirugías complejas, cirugías muy largas, pero que el principal inconveniente no es en sí de la cirugía, sino del posoperatorio por el riesgo inmunológico y la aparición de complicaciones por el hecho de que empiezan a necesitar inmunosupresión, esto se asocia a mayor infecciones. Y esto de las infecciones, porque uno imagina que es algo que se corta y se vuelve a unir, la posibilidad de una filtración o no, digamos, hay una situación porque estamos hablando de un lugar que también transporta alimento, es complejo. Sí. Yo pregunto casi como de escuela de biología, pero me parece interesante porque es algo que no tenemos en nuestra cabeza y que hay personas que realmente lo necesitan y que les pueden salvar la vida. ¿Esto es más complejo aún en los niños o tienen mejor capacidad de recuperación? No, es mucho más complejo en los niños. Es más complejo. ¿Por qué? Y porque por un montón de causas. Uno, digamos, el principal inconveniente que tenemos es que hay muchísimos menos donantes pediátricos que donantes de adultos. Los pacientes muchas veces llegan en peores condiciones al trasplante y ese es un problema de que hay que revertirlo. Claro. No hay donación pediátrica en Argentina casi. ¿Cuántos chiquitos, por ejemplo, si se puede saber, tienen en este momento en lista de espera en la Fundación Favaloro? Alrededor de 9. Que es muchísimo. Sergio, vos querías preguntar. Sí, quería preguntarles cuáles son las patologías que en los niños indican trasplante intestinal y si hay alguna patología congénita en esto. En los pacientes pediátricos y en los adultos también, en realidad, la indicación de trasplante de intestino sobreviene cuando existen complicaciones a la terapéutica básica inicial de la insuficiencia intestinal, que son complicaciones de la nutrición parenteral. Todo paciente que tiene una patología intestinal o una longitud intestinal que no es suficiente para mantener el balance calórico, la nutrición, el balance hídrico, la primera indicación de tratamiento es la nutrición parenteral. Es decir, la alimentación que se hace directamente a través de las venas. Una preparación que se hace en forma muy reglada y pautada. O sea, como un suero. Como un suero, pero con nutrientes, bastante más complejo. Y recién cuando sobrevienen complicaciones de esta terapéutica es cuando está indicado el trasplante intestinal. Estas complicaciones pueden ser infecciones recurrentes causadas por el catéter a través del cual se administra la nutrición parenteral. O sea que hay personas que pueden estar mucho tiempo con este tipo de alimentación o de... Mucho tiempo, dependiendo de cada paciente en el momento que sobrevengan las complicaciones, pero hemos tenido pacientes en Argentina hasta 18 años en nutrición parenteral. Otras complicaciones, además de las infecciones, son la trombosis o pérdida de los accesos vasculares de las venas, por donde se puede administrar este tipo de nutrición, y la enfermedad hepática que se produce porque esta nutrición no es administrada de una manera fisiológica. Perfecto. Tenemos mensajes, a ver. Y es Carlos de Olivos, dice, si alguien dona sus órganos, es decir, que se ofreció como donante, ¿los familiares pueden oponerse? ¿Cómo es la mecánica para que esa decisión de ser donante se aplique? A ver, doctor, es importante. Hoy en día existe lo que es la donación en Argentina, a punto de partida de la ley de donación de órganos, que dice que todos somos donantes
excepto manifestemos lo contrario. Es lo que se llama la donación con donante presunto. O sea que la decisión está en nosotros, no en los familiares. Y no en los familiares, pero hoy en día se sigue preguntando a la familia acerca de la voluntad. Como esto es un acto solidario y no tiene ninguna recompensa económica, se le sigue preguntando a la familia, que en definitiva es la última que decide. Perfecto. Uno puede en vida manifestar su voluntad hacia la donación, que creo que es lo que hay que hacer, hablarlo en la familia, hablarlo y decir yo quiero ser donante, y la familia probablemente en ese momento doloroso que es la muerte de un ser querido trate o intente mantener la voluntad. Por eso insistimos sobre esto, ¿no? Que esto tiene que ser una decisión firme, previamente transmitida a la familia, de manera tal de que en ese instante donde los médicos preguntan no haya lugar a la duda, ¿no? Que sea una decisión tomada. Nos quedan una cantidad de mensajes impresionantes, vamos a estar respondiendo todos ellos después de la pausa. No te vayas, ya venimos. Claro, yo no creía que era tan importante. Pero si te lo pones a pensar, es lógico. Fábrica de sangre no hay. Tranquilo, que son mis viejos. Martín. Hoy doné sangre. ¿A qué te dedicas? Hoy salvé una vida. ¿Sabías que, según la nueva ley de medicina prepaga, la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión? En las personas mayores de 65 años, la autoridad de aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etarios.